Ahora pasaremos a tener una pequeñita reflexión antes de comenzar, como quien dice, bueno, para comenzar la reunión, para ponernos a tono con la palabra. Para hoy traje el Salmo 100. Es un salmo pequeñito, pero como siempre con mucho contenido. El salmo yo enfoqué hacia ser agradecidos a Dios, que es como titulé esta reflexión. Siendo o ser agradecidos a Dios. Dice el salmo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y dice más, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ser agradecidos porque Dios cuida nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? A ver, cuando nos van bien las cosas, cuando aquello que queríamos salió bien, ay, gracias, Señor. Gracias. Es lo primero que hacemos, ¿verdad? Gracias, Señor. Pero cuando las cosas andan un poco que no son de nuestro gusto, se nos olvida decir gracias, Señor. Porque dice que al creyente, todo aquello que le pasa es para bien. Y Dios está en control de nuestras vidas. Quise ver la definición más práctica. Dice, la gratitud, yo lo apliqué a Dios, es reconocer y apreciar sus bendiciones en nuestra vida. Reconocer y apreciar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Se trata de pararnos a reflexionar sobre el cuidado de Dios, sobre ese cuidado que Dios tiene de nuestra vida. Ya sea en forma de posesiones, puse aquí, posesiones materiales, relaciones, oportunidades o simples momentos de alegría. Pero sobre todo, por nuestra salvación. ¿Ah? En eso tenemos que estar agradecidos a Dios todos los días, a todas horas. Siempre que nos acordemos ser agradecidos por la salvación tan hermosa que dio. Quizá, o yo espero que cuando llegue al cielo lo reconozca de verdad, cuando vea de verdad qué es lo que representó la salvación para mí. Cuando lo vea a Él cara a cara, cuando lo comprenda de fondo, en mi corazón, allí en el fondo mío, es algo que, en fin, a mí se me escapa de pensarlo, no se me escapa. Pero bueno, el agradecimiento es más que un sentimiento, es más, es una decisión que tomamos cada día para dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, por su divina gracia. Porque todo lo que tenemos es porque Él quiere, porque Él determinó hacerlo y punto. Y es algo que a veces no nos entra en la cabeza, porque no estamos haciendo las cosas pues porque las debemos hacer, o porque nos cae bien aquella persona, o porque... No, pero Dios lo hace porque Él quiere hacerlo. Y uno de los pasajes, por tanto, más conocidos quizás sobre la gratitud sea este salmo. Por eso os lo traje. Es un recordatorio de la gratitud, de que la gratitud no es solo una actitud personal, sino una forma de relación. Cuando damos gracias por las bendiciones de nuestras vidas o en nuestras vidas, estamos reconociendo la bondad y la fidelidad de Dios. Que todo lo que tenemos, como decía yo antes, es un regalo de Él. Y que Él merece toda nuestra alabanza y adoración. Así que comencemos la reunión diciendo o preguntándonos,
¿Somos agradecidos a Dios por su obra en nuestras vidas? Pues recordemos el Salmo 100 y cuando pensemos en nuestra vida, lo primero, demos gracias a Dios. Y hasta aquí es esta pequeña reflexión. Vamos a dar gracias y ponernos todo en manos de Dios, todo lo que se vaya a hacer. Padre Señor, queremos darte gracias, Dios, y como siempre, agradecerte la palabra que tú nos has dejado, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Sean cosas que nos apetece que hagas o sean cosas que no nos agradan tanto. Pero sabemos que todo lo que tú haces es para nuestro bien. Así que te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Se nos ha hablado en esta mañana, queridos hermanos, sobre la gratitud. Y hemos estado varios domingos hablando de eso. Yo pensaba, ¿por qué el Señor nos habla otra vez de la gratitud? Cuando a veces hablo, me invitan en algún lugar, pues generalmente repito la predicación, alguna predicación de las que he tenido. Y Marisa, mi secretaria, mi secretaria, que anota, me dice, Jonathan, esta es la tercera vez que predicas este sermón. Y yo, muy cariñoso, siempre le digo, será porque tú lo necesitas. Cuando esta mañana se nos hablaba de la gratitud, me decía, ¿por qué otra vez? Marisa, lo siento, me viene a mí, será porque yo lo necesito. ¿Verdad? Todos necesitamos recordar eso. Y dentro de la gratitud hay una faceta que nos ha apuntado en estas semanas, y Antonio también apuntaba hacia ello, es que la gratitud no es una cosa puntual. La gratitud es algo que debe ser constante. Es más, si yo, imaginaros, solamente doy gracias a Dios un día y después me olvido, soy como mucho educado, pero en el fondo soy un desagradecido. Hay favores de personas que, me atrevo a decir, nunca olvidaremos, ¿verdad? Y no lo olvidamos porque queremos ser agradecidos. Quiero llevaros en esta mañana a pensar en una derivada, por así decir, de la gratitud, que encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, nos va a servir de punto de partida. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice Juan, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, podríamos sustituirlo por sus modas. ¿Verdad? Lo que antes era moda hoy es retro, vintage, se dice, es antiguo. Y es curioso, por ejemplo, los patrones, los cánones de belleza, cómo han cambiado desde hace un siglo hasta aquí, simplemente por poner una fecha de comienzo. El canon de belleza femenina hace unos años era una mujer bien gruesa, que significaba que tenía posibles. El canon de masculinidad, desgraciadamente, va cambiando también, o afortunadamente en otras cosas. Las modas pasan, ¿verdad? ¿Qué es estar a la última? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol, el profeta, el antiguo diría, volvamos a las sendas antiguas. El planteamiento del texto nos lleva a la idea de estabilidad, de constancia. Un estudiante inconstante no llega a ningún sitio, ¿verdad? Un músico,
Si deja de tocar, yo hace años que no toco la guitarra ni el órgano, y sé que el día que me vuelva a poner a ello me va a costar una barbaridad. ¿Sabéis por qué? Tengo mis estudios musicales, hice varios años de solfeo, 3 cursos de solfeo, hice cursos de órgano, etcétera, guitarra, muchísimas horas, pero hace años que no toco. Y sé que ahora si me volviese a poner con los acordes, a ver si me acuerdo de las posiciones, pero de los nombres seguramente no. Porque me ha faltado constancia, perseverancia. Y si esto pasa en lo terrenal, ¿qué no en lo espiritual, verdad? La Escritura es bien clara sobre la necesidad de perseverar. Jesús nos habló, Lucas, recordamos, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. He estado buscando las estadísticas sobre la palabra, el concepto perseverar en la Biblia y hay, me atrevo a decir, distintas cifras según el comentarista. La palabra perseverar, sobre todo en el Nuevo Testamento, tiene varias acepciones, y en el Antiguo también. En el griego se traduce, permitidme simplemente citarlo, meno, epimeno, parameno, posmeno, dais cuenta el sufijo meno, upomeno, en fin, varios. Y todos tienen que ver con lo siguiente, y os acordaréis de algunos versículos, con permanecer. ¿Recordáis cuando Jesús dice permanecer en mí? Eso es perseverancia. Continuar. El apóstol Pablo habla de continúo la carrera hacia el premio del supremo llamamiento. Eso es perseverancia. Morar bajo, ¿recordáis el Salmo, verdad? Morar bajo la sombra del Altísimo. Dios no quiere a turistas espirituales, sino empadronados en su reino. Quedarse en un sitio en lugar de abandonar. ¿Recordáis? Los que obtuvieron la victoria fueron los que no doblaron sus rodillas, los que quedaron quietos. Perdona, nos hablaba de que a veces no hay salidas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado a ti y a mí, como a Moisés, que nos dan ganas de abandonar, sí o no? Si a alguno no le dio nunca ganas, que me lo diga, porque, bueno, no, porque me va a causar envidia y no os puedo provocar el pecado. Permanecer es estar en pie, es ser fuerte. Y recordamos aquí la parábola de los cimientos, ¿recordáis? Una de las 2 casas, la que estaba sobre la roca, esa permaneció, esa casa perseveró. ¿Qué nos dice la Escritura? Vamos a ver hoy algunas, si el Señor lo permite, si no en otras ocasiones seguiremos viendo por lo menos 4 o 5. Y hoy vamos a ver hasta dónde nos dé tiempo, porque también con el calor uno es consciente de que estamos en un cuerpo terrenal y no es lo mismo nuestra atención, ¿verdad?, estar con el calor que con el frío. Quiero llevaros al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 10. Son palabras de Jesús. Yo creo en toda la Escritura como inspiración de Dios. Pero cuando veo que son palabras de Jesús, cuando veo que es palabra de Dios directamente, no solamente inspirada, sino que es palabra directa, a mí esto me pone todavía más serio. Dice Jesús, hablando de lo que sucedería en el futuro, Mateo capítulo 16. Os envío, versículo 16, como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes. Una persona prudente es una persona constante. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En el versículo 21, fijaros, el hermano entregará a la muerte al desconocido. Eso no lo dice nuestra Biblia. El hermano entregará a la muerte al hermano. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. En una cena de Nochebuena, ¿verdad? Esto lo estamos viendo hoy, ¿sí o no?
Pero fijaros el versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero, fijaros en la conjunción adversativa, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo no sé vosotros, a mí me gustaría una vida tranquila sin problemas, ¿sí o no? O una vida cristiana, que Dios me diera victorias. Bueno, a lo mejor ya no, porque uno tampoco aspira tanto, aunque no me dé victorias, aunque no me dé problemas. Pero Dios no quiere evitarme los problemas, Dios quiere darme victorias. Él está haciendo una obra en nosotros que no percibimos. Él está haciendo en nosotros una obra que no entendemos. Y está haciendo una obra desde el día que hemos entregado nuestras vidas a Él. Estamos diciendo, Señor, obra tú en mí. Y a veces esto pensamos que es para recibir bendiciones. Y una de las bendiciones que viene en el pacto, bendición celestial, es que Él tiene que hacer una obra de perfeccionamiento en nosotros. Seréis aborrecidos. Y no es lo mismo ser ignorado que ser aborrecido. Una cosa es que ser indiferente a alguien, pero cuando alguien te aborrece, esa persona, digamos así, lo que quiere para ti es que te pudras. Disculpad con el sonido hoy, o soy yo que lo oigo mal. Bueno, cosas de técnica. Cuando alguien te aborrece, no es que pase de ti, es que está a ver cómo caes, ¿sí o no? Cuando alguien te aborrece, no es que, bueno, tú y yo lo mío, no, eso es indiferencia. Y el mundo, hoy en día, pensamos que el Evangelio tiene que llegar a la sociedad. Yo creo en el Evangelio que llega a la sociedad, pero también creo que el Evangelio tiene que confrontarse con la sociedad porque tiene que predicar el pecado. Sí, yo creo en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero también creo que el Evangelio denuncia el pecado. Este fue lo que le costó la vida a Juan el Bautista, ¿recordáis? Juan el Bautista no le dijo a Herodes, no está muy bien la cosa, pero bueno, allá cada uno su conciencia. Lo denunció. Esto fue lo que le costó. Juan podía haber sido lo que hoy llamaríamos políticamente correcto, pero lo políticamente correcto no siempre denuncia el pecado. Cristo no nos ha llamado a vivir una vida mística, sino a permanecer fieles en medio de la prueba y de la adversidad. Qué fácil sería para cada uno de nosotros, ¿verdad? Subirnos como Moisés al monte, recibir de Dios, qué bueno, ¿verdad? Cuando estamos a solas con el Señor, pero después, mis hermanos, después hay que bajar al valle. Después hay que bajar al valle. Y Dios no nos ha llamado para vivir como anacoretas, con todos mis respetos a los que viven así. Dios me ha llamado para ser luz en medio de las tinieblas. Hay una alabanza muy conocida, enciende una luz, déjala brillar. Cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a brillar. Y donde las luces brillan no es donde hay claridad. Las luces brillan donde hay oscuridad. Seréis aborrecidos. Sí, hermanos. El mundo pasa, decía nuestro texto, y sus deseos. Y el mundo pasa y tiene mucho que ver con esto, porque fijaros, yo recuerdo hace 50 años, España ser aborrecidos era que te cerrasen las iglesias, más de 50 años, después de la ley de Fraga del 69, las cosas cambiaron para nosotros, pero es curioso, porque de aquella pensábamos que ser aborrecidos era, y muchos hermanos se quedaron sin trabajo por ser creyentes, muchos hermanos, muchas iglesias cerraron, los matrimonios, como os he contado más de una vez, para hacer un matrimonio que no fuese
lo que era ley en ese momento tardaban años. A mis padres les tardaron solamente 6 meses los papeles en venir y se dieron, vamos, parecía que hubiera sido el momento. Otro matrimonio que puso los papeles con ellos el mismo día, le tardaron 2 años en venir los papeles. Y hubo un caso en Castilla-La Mancha donde tardaron solamente 24 años en venir los papeles, por protestante. Mis padres fueron echados de la isla de La Gomera por ser protestantes. Y entonces, hoy no somos aborrecidos, hoy el aborrecimiento ha cambiado de cara, pero sigue siendo el mismo. Es más, ya que la maldad va en aumento, el aborrecimiento es mayor. Hoy hemos de tener cuidado, a veces dar un folleto a un niño, porque lo pueden considerar, ¿verdad?, acoso infantil, ¿sí o no? Los que entendéis, los que trabajáis con niños, sabéis esto mismo que yo. Como se te ocurra decir algo que no sea lo políticamente correcto. Yo recuerdo los primeros años de democracia, que yo era un jovencito, un chavalillo, nos sentíamos todos más libres en muchas cosas. Y se nos atacaba a los creyentes y te decían, cuando vengan los tiempos de libertad, esto será coser y cantar. Lo de cantar sí, pero lo de coser, ¿cuánto cuesta? Seréis aborrecidos. ¿Y eso a qué nos lleva? Es curioso como muchas iglesias, estoy hablando de datos actuales, como muchas iglesias con el COVID se vieron mermadas en su membresía. Hubo algunos que parece que aprovecharon el COVID para desaparecer. Gloria a Dios, también hay iglesias que están creciendo, y la nuestra seguro que crecerá porque el Señor está con nosotros. Mayor es el que está, amén, sí o no. Mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Amén. Amén. Jesucristo nos habló de que esta persecución, este aborrecimiento traería enfriamiento. Hace algunos años la gente buscaba a Dios porque tenía necesidades. Hoy papá Estado lo cubre todo. A por la paguita, que se dice, ¿no? La fe de muchos se enfriaría. Y mi hermano, mi hermana, atráeme, Señor, a ti, cantábamos, ¿verdad? Y se nos hablaba, cantábamos al Señor, ponme cerca de ti. Porque cuando estoy lejos del Señor, mi amor por Dios se enfría. Mirad, este es el ejemplo de la estufa, de la chimenea, ¿verdad? De la estufa en casa, de estas de leña, ¿no? Tú pones unos troncos, los pones fuego y ves un tronco bien hermoso que está ardiendo. Quitas el tronco, lo pones aparte. No hace nada el tronco, pero se separa. ¿Y qué pasa? Los demás siguen ardiendo, pero él termina como el amor de muchos se enfriará. Ponme cerca de ti, Señor, aunque a veces pueda ser aborrecido. Si fuésemos fieles, el Señor permanece fiel con nosotros. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pero a mí no me gustaría llegar a experimentar eso de si fuéramos infieles. Puede decir eso los demás. No. Cada día tengo que examinarme delante de Dios. Muchos se apartan de Dios por la maldad y encima le echan la culpa a Dios. Que es lo triste. ¿Por qué suceden tantas cosas? De nuevo, no tenemos respuestas. Y menos mal. Porque si tuviésemos respuesta para todo, entonces no necesitaríamos a Dios. ¿Cómo está tu amor por el Señor, hermano, hermana? En cierto lugar, un leñador tenía que marchar durante una temporada, era la época de talas en Canadá, y el ambiente de los leñadores era un ambiente bastante rudo, y un hermano que había sido seleccionado en una cuadrilla de trabajo habló con su pastor el domingo anterior: hermano, pastor, sé que lo voy a pasar fatal allí, porque todos son gente mal hablada, gente, en fin, con malas costumbres. Nada, hermano, usted no se preocupe, oraremos por usted para que su fe permanezca.
sé que voy a tener problemas. No se preocupe, hermano, vamos a orar por usted. Y la iglesia oraba por él. Y cuando volvió, de aquello no había WhatsApp como hoy, ¿no? Y cosas de estas. Cuando volvió a terminar la temporada, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo le fue eso? ¿Tuvo problemas? No, no tuve ninguno. ¿Cómo ha respondido el Señor a nuestras oraciones? ¿Y qué decían los demás cuando usted les hablaba del Señor? Yo nunca les hablé. Claro. Sí, yo sé que es arriesgado hablar, pero la Escritura nos llama a perseverar hasta el fin. Perseverar en un mundo pasajero. Perseverar en este mundo con la digitalización de todo nos ha cambiado, ¿verdad? Yo recuerdo que hace no tanto tiempo yo tuve el iPhone 3G, que era el segundo que salía después del 3. Hoy no sé por qué número va, no tengo el iPhone. Y yo recuerdo cuando salió el 4 o el 5, alguien me dijo una vez, ¿tú todavía tienes el 3G? Vivimos en la sociedad de cambiar todo y a veces también cambiamos nuestro corazón con el Señor. Jesucristo habló de esto, hermano. El que cuando sois aborrecidos por causa de mí, si perseveráis, seréis salvos. ¿Y por qué dice esto el Señor? Esto es un desafío en esta mañana a esa gratitud con la que entramos en sus atrios. Es un desafío a darle gracias a Dios, porque mi fe depende del Señor y tengo que renovarla cada día. Si yo no renuevo, no puedo dar gracias. Porque mi confianza, nuestra confianza, tu confianza, mi hermano, mi hermana, ha de estar puesta en Cristo, no en las circunstancias. El otro día lo citábamos, ¿verdad? La mujer, aquella viuda, dio, ¿qué más da cuánto dio? Dio todo lo que tenía. Y tenía unas circunstancias que no sabía si a mediodía iba a tener para poder comer caldo en casa. El pueblo está pasando una situación difícil. El pueblo está llorando viendo su pecado. El pueblo está en la esclavitud. Le dice el profeta Esdras, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y algunos que vivimos en esta Babilonia actual, que deseamos estar en el Jerusalén celestial, el Señor nos dice, el gozo del Señor es tu fuerza para perseverar. Porque hermano y hermana, si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios, no perseveraríamos. Pero eso no significa que Dios me tenga que dar todo. Eso significa que tengo que buscar al Señor, sean cuales sean las circunstancias. Venid conmigo a Habacuc, capítulo 3, que lo conocéis, bueno, incluso lo cantamos y todo eso, ¿verdad? Fijaros cómo nos desafía el profeta a perseverar, aunque todo se ponga contra nosotros. Aunque, como cantábamos en esta mañana, aunque pensemos que no hay caminos. A veces no es que no haya caminos, queridos hermanos, a veces es que no hay ni siquiera rendijas. Aunque la higuera no florezca, Habacuc 3, ni en las vides haya fruto. La higuera, el árbol nacional de Israel. En las vides tiene que ver con la alegría, el vino que produce alegría. Aunque a veces no haya motivos de gozo, aunque falte el producto del olivo, aunque la producción de todo esté mal, aunque la economía esté hecha polvo, y los labrados, fijaros, no den mantenimiento. No sé si a lo mejor estaría recordando el profeta a José en Egipto los años que pasaron, ¿verdad? La sequía.
Una de las frustraciones mayores que puede tener un agricultor es sembrar, pasarse toda la época de la siembra, del abono, el posterior seguimiento, y el día de ir a recoger, no recoger nada. Yo hace años he ido muchas veces a recoger patatas. Recuerdo que en una ocasión la cosecha fue horrible. Recuerdo personas llorando al darle con la azada al suelo y ver que no salían nada más que cositas así. Es triste. Que las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y permitidme, con sumo respeto, que voy a decir, a mí me cuesta esto. Este que os habla esta mañana os confiesa su falta. Os confieso que me cuesta, aunque todo venga dado en contra, porque me quedo en el versículo 18. Pero cuando miro el versículo 19, entonces mi fe cambia y puedo decir, ese ja es un ja de alegría, porque el Señor es mi fortaleza. Fijaros, el salto del versículo 18 al 19, en el 18 me quedo en mí, pero en el 19 miro al Señor. Por eso puedo gozarme, alegrarme en el Dios de mi salvación. No en el Dios que me bendice, sino en el de mi salvación. Porque, ¿de qué valdría? Jesús lo dijo en otras palabras. ¿De qué valdría que Dios nos bendijera mucho si no nos diera la salvación? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y en esta mañana estamos aquí un grupo de hiper mega bendecidos. ¿Quién es salvo? Ninguno levanta la mano. Somos unos desgraciados. Es decir, faltos de gracia. ¿Entendés? El que persevere hasta el fin será salvo. Hermano y hermana, Dios puede permitirnos, como está permitiendo a hermanos en Corea del Norte, los países musulmanes, en algunos países, en Colombia, México, no hace mucho en México tuvieron que huir de una población porque les quemaron todo. En países como Nigeria, en países en África, están muriendo hermanos nuestros. En muchas reuniones el domingo como hoy vienen y los saquean, en fin, una barbaridad. Seréis aborrecidos por causa de mí. Dios no me llama a ser un amargado o un amargador de gentes, entendedme. Dios no me llama a estar disparando a los demás, sino a amarle a Él. A veces pensamos que estamos llamados, por supuesto, a predicar, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué me vale predicar a los demás si no amo el nombre del Señor? O, dicho de otra forma, ¿de qué me vale predicar el amor de Dios si yo no estoy teniendo una relación de perseverancia con Él? Porque el mundo pasa. Queridos hermanos, perseverar en medio del sufrimiento me lleva también a pensar y a reflexionar en orar e interceder por los hermanos que lo están pasando mal. Yo sé de hermanos, a veces sabemos de hermanos que están sufriendo momentos difíciles y lo fácil es abandonar. Decía antes, ¿quién de vosotros nunca tuvo ganas de abandonar? Menos mal que nadie levantó la mano, porque yo tampoco puedo levantarla. Recuerdo una ocasión, decir, Señor, si esto es la vida cristiana, no me interesa. Y ahí es donde actúa el poder de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía el apóstol Pablo. Ese que, como nos recordaba Eduardo hace 15 días, nos expresaba, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, aunque sea la del sufrimiento. En otra ocasión, el tiempo avanza, el calor yo sé que nos apelmaza un poco, continuaremos pensando en esto. Perseverar en un mundo que quiere todo al instante. Perseverar en un mundo pasajero.
Perseverar en medio de situaciones que dan ganas de abandonar. Yo no sabía las alabanzas que íbamos a tener hoy, pero desde luego creo que esta alabanza que hemos cantado y repetido viene muy a pena. El Señor abre camino. Así eres tú. ¿Sabes por qué es? Así soy yo, así es Él. Por eso quiero ser más como Cristo. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.